Vamos a continuar hablando a ver cómo el Espíritu Santo nos dirige del el pecado. Ya nosotros hablamos que el pecado se originó en el cielo, continuó en el huerto del Edén, el pecado de nuestros primeros padres. Y yo le puse aquí un título, me quedé aquí: resultados del primer pecado. El resultado del primer pecado fue en el cielo. La criatura, se recuerdan, Ezequiel creo que 28 y Isaías 14, que esos son textos cruciales, aunque la iglesia, una gran parte de los teólogos le han dado interpretaciones, que ha sido Itobal y el otro rey de Babilonia, Nabucodonosor, pero nosotros creemos que eso está clarito, que ahí está hablando de, para mí en lo personal, pero respetándote a ti, de Satanás. Yo no tengo duda que ese es lo desenmascara Isaías y Ezequiel. Entonces ese pecado continuó en el huerto del Edén. Y el resultado, estamos hablando, resultados del primer pecado de Adán. Yo le escribí un poquito aquí, déjame leerlo. Que ustedes esa palabra es muy común en el mundo cristiano. Ustedes todos seguro que la han escuchado: la total depravación del hombre. El hombre se dañó por completo. Los teólogos usan mucho esa palabra, la total depravación de la naturaleza humana. Ese fue el resultado del pecado de Adán. El hombre se dañó. Por eso el ser humano es tan perverso y tan malo. La maldad en el hombre, eso es resultado del pecado. Muchos incestos, adulterios, fornicaciones, eso es producto a la entrada del pecado a la raza humana. Mucho odio. Hay tiempos más que otros. Yo siento que los aires en estos tiempos están más contaminados que nunca. Uno tiene que discernir, cuidarse. Hay muchas malas intenciones, personas que quieren destruir. La maldad ha aumentado tanto, no se puede obviar que a veces uno hasta se asusta cuando va a una oficina de gobierno, cualquier sitio, y te tratan bien, porque ya se ha convertido en un hábito que no debe ser así. Te traten mal, porque ya digo, wow, pero qué bien me trató, qué raro. Nos los encontramos raro, y eso es resultado del pecado, de la maldad en los políticos, por donde quiera hay corrupción, robos, engaños. La gente no le tiembla el pulso para hablar mentira, en la cara te habla mentira. A veces estamos efervescentes, que nos airamos de nada y cualquier cosita nos saca, como el calificativo que yo uso, nos saca el indio. Y, ay, el hombre que yo no quería ver en el espejo lo estoy viendo. Y todo eso es del pecado. Y no se va a mejorar, hermano, porque lo dice la Biblia. El apóstol Pablo dijo, ese texto se me quedó en el corazón: los malos hombres y los engañadores, y van mejorando, ¿no? Dice, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esa es la realidad. Aunque es más común las gentes malas. Es hasta extraño encontrar gentes buenas en este tiempo. Por eso cuando en nuestros entornos el Señor nos da buenas amistades, gentes leales, fieles, no se puede perder. Hay personas a veces por el comportamiento se quedan solos. Entonces uno empieza a señalar con el dedo índice: todo el mundo está mal. Inmediatamente, en mi vida personal, cuando yo me mido la temperatura así, cuando yo no me alegro como a veces yo veo personas que dicen, me he alejado de todas mis amistades, tienen un problema, se han alejado de ti o de mí, y no me gusta eso. Por algo porque la gente es, cuando se va a alejar del otro, nunca te lo va a decir en la cara. Por un mal comportamiento uno lo observa y no se acerca más por ahí.
Como decía el apóstol Pablo, alejando el calderero me ha causado, yo no se lo digo a nadie, pero me alejo, porque eso está permitido. El cristiano no es masoquista, de que ven, sígueme dando. No, ese está fuera de contexto. De que dame la mejilla y dame la otra. No, porque eso es masoquismo, está fuera de contexto. Es amar a los enemigos. Eso es otra cosa. Sí. Pero que cuando el apóstol Pablo, él dijo, alejando el calderero me ha causado muchos males, aléjate de él. Lo dice la Biblia, no soy yo. Que no te juntes con él. Ya hay personas, a veces yo he tenido mi vida ministerial con personas que yo le he dicho a mi corazón, de no va a llegar un momento que va a tener que alejarme porque me está haciendo daño. Me lleva a murmurar y me quita la paz. Y no somos masoquistas y me alejo. Pero uno nunca le dice nada a la persona. Mira, me voy a alejar de ti. Uno se va alejando. Hay gente, yo lo he visto, que están solos, hermanos, solos. Todo el mundo, nadie se le acerca. Yo recuerdo que en el barrio que yo me crié, había un señor que yo no sé qué tenía, recuerdo que ahora mismo, yo puedo decir el nombre porque es imposible, creo que ya él murió, le decían Nino ese señor, fue en Dominicana, en el barrio que yo me crié. Entonces cuando él tenía algo, pero algo extraño ese señor, cuando él llegaba y habían niños, todos los niños se ponían a temblar. Dije, yo no sé qué era lo que lo hacía. Yo no sé qué era un pellizco escondido. Le tenían un miedo los niños. Ahí viene Nino, como cuando los niños uno lo asusta, ahí viene el cuco. Y a mí no me gusta, nunca me gusta eso de asustar a los niños con eso, para que no se desarrollen con temores. Y yo siempre he luchado en mi casa de no transmitirle temores a los niños. A veces se puede decir esto aquí. Porque mi esposa me dice, no diga eso, que después todo el mundo le va a tener miedo a los ratones. Y aquí la mayoría le tienen miedo, porque tú transmites eso, uno transmite. Entonces yo siempre me propuse, yo le tengo un pánico a eso, hermanos, terrible. A veces, yo tengo un problema ahora en YouTube, aquí en el programa de la Biblia, que yo lo leo, que yo no sé qué es lo que me pasa, un anuncio que me sale un ratoncito, yo no lo puedo ver en foto. Y me sale arriba, digo, ay, ahorita me salió cuando estaba buscando el texto, dije, reprendo al diablo. Sí. Pero entonces yo me propuse a no transmitir ese temor, que los hijos míos no se den cuenta, porque siempre me gusta que ellos sean saludables, no cosas mías, aplastarlos. ¿Sí? Entonces, como que no fue la segunda, Chaidi, yo me propuse, ni me gusta asustarlos nunca, para que no tengan mucho temor, para que sean saludables. Entonces yo me propuse que ella nunca se lo dejé entrever, que yo le tenía miedo a esos pajaritos. Ahora eso sí, ella es peor que yo, porque ella se pone nerviosa, ella no puede verlo. Sí, se pone más mal que yo. ¿Cómo ya se le transmitió eso? Parece que hubo algo espiritual ahí. Pero que siempre traté que ella no se dé cuenta, eso sí. Una vez recuerdo en el Bronx, un ratón, ella estaba en la habitación y yo llamé a mi cuñado Tomás, que Dios se lo bendiga donde quiera que esté. Entonces yo estaba en la sala, encima de la mesa, y Tomás era que lo estaba persiguiendo, el ratoncito. Entonces yo le dije, lo tengo, mátalo de ahí, allá, yo lo tengo. Era para que Chady me escuche. Oye, pero papi es bravo. Pero yo estaba encima de la mesa. Si yo hubiese salido, es para que ella crea que yo no le tengo miedo. Pero después como quiera se dio cuenta. Pero siempre no es bueno transmitirle temor a los niños, ¿no? Los problemas, las aflicciones, etcétera, etcétera. Pero entonces, siguiendo con lo que hace un ratito, hay personas que ellos dicen, no, yo estoy solo ya, estoy enemistado con mi mamá, mi papá, mis hermanos, estoy mejor así. Dije, no, tiene un problema. Si yo veo que los niños de aquí como que no se me acercan mucho, por eso me gusta darle mucho amor.
Y porque no me gusta, porque hay un problema en mí. Tengo que examinarme. No es bueno. Eso es hermoso, cuando los niños se te pegan. Es dulce con el niño. Pero cuando el niño hay momentos, porque los niños saben, ellos saben quién lo ama de verdad. Y no se te acercan, hermanos. Y eso, yo no me puedo sentir bien con eso. Hay personas a veces que lo dejan solo, por ejemplo, el comportamiento. Son muy difíciles, hermanos. Gruñones, son muy temperamentales. Las personas melancólicas, es un peligro porque que siempre va a estar enojada. El melancólico, como decíamos el domingo, a veces, o cuando alguien depende mucho de la iglesia, porque un día se pone bien, cuando la iglesia están todos, le pasan las manos, está alegre, ay, estos hermanos y son buenos, pero inmediatamente que un día le fallaron, lo vas a maldecir. Entonces un líder en la iglesia no puede depender de muchas de emociones, nunca. Dije, ay, pero qué nice son mis hermanos, qué lindo. Como yo decía ahorita en la oración que el Señor me quebrantó, dije, Señor, yo te doy gracias por este pueblo, porque es verdad de todo corazón, porque yo me quebranto como cuando yo llegué, aquí hay jóvenes que eran niños de 14, adolescentes, y están aquí adorando, como Brilla, Miel, Joan, y yo me quebranto con eso, pero no puedo depender de ellos. No puedo en mis aflicciones depender de la iglesia, de una emoción, porque un líder no puede ser así. Y cuando un líder es así, es un peligro porque va a ser de doble ánimo. Hay personas bipolares, temperamentales, que un día están alegres y otro mal. Mire un ejemplo, nosotros comemos los domingos aquí, ¿sí? Pero yo conozco mucho la conducta humana. Hay personas que un día están incómodos y no se sientan a comer ahí. Y eso es malo. Uno debe ser constante siempre. Si está de mal humor, llega y se va a los 10 minutos para no estar reunido con nadie. Pues entonces un líder religioso, no me gusta la palabra religioso, pero un anciano de una iglesia debe ser una persona constante, hermano, perseverante, altas, va, siempre ahí. No que se va a deprimir, hay momentos que yo me deprimo, se te quita el ánimo, pero que con tus hermanos, con el Señor, siempre ahí constante. Los problemas siempre van a estar. Por ejemplo, si yo los domingos, eh, cuando yo me siento ahí, yo me estoy acostumbrado, me perdona hablar de mí, y ustedes yo sé que lo hacen, como yo me voy de último ya, porque es el día que le hemos escogido, que yo creo que no fuimos nosotros, fue Dios, para compartir con los hermanos. Pero cualquiera que sea, al menos que esté muy enfermo, pero no di que por una rabia que yo tenga, no, dame, a ver cómo yo me voy corriendo de aquí, porque debo ser constante, aunque tenga la rabia, pero me siento ahí y me voy de último como siempre hago. O sea, que las emociones no me gobiernen, cualquiera que sea mi situación. Ese es el mensaje. Te vas a emocionar, te va a entristecer, y yo me voy a deprimir, pero que eso no me gobierne. Que los cultos, que los hermanos ni cuenta se deben ser el mismo siempre. Que tenga, aunque tenga la soga al cuello. Porque una persona, un líder muy emocional no puede ir a la guerra, hermanos. Yo tengo que venir aquí, ser el mismo el miércoles, el domingo, aunque tenga un gran dolor o esté enfermo, ser el mismo con mis hermanos. Que nada de eso me afecte. Y eso se llama carácter. Hay personas que en esa área hay que trabajar mucho, porque no puedo depender tanto de la iglesia, de que me quieran. Y si no te quieren, ay, que nice son los hermanos. Y si un día te fallan, porque te van a fallar. Ay, que el pastor, y si yo te fallo, no puedes mirarme a mí, porque que te vas a caer. Porque yo sé, lo más probable es que yo soy falible y te voy a fallar, hermanos. Entonces no puedes depender de mí. A veces en las iglesias toda la concentración es, no, que esa iglesia esa es la mejor, eso es peligroso, eso es Babilonia, adorar la imagen. El siervo de Dios, nosotros tenemos que madurar, debemos de madurar, siempre verlo a Él, el autor y consumador de la fe. No depender de emociones, sino ser siempre constante
al Señor. Como ustedes, que yo lo veo siempre ahí, el mismo ahí, siempre. A veces están abrumados y siguen haciendo sus menesteres, sus cosas, que nada te interrumpa. Como el adorador de mí. Un adorador tiene que tener mucho carácter, no puede ser ambivalente. Sí. Va a haber momentos que, como yo se lo digo a los hermanos, que hay momentos que altas y bajas, que no va a tener ni deseo de adorar, ni de caminar, y va a tener que adorar ahí, como lo hacen ellas. No creo que ellas siempre están igual, hay momentos que están abrumadas, cargadas, sube y dice, Señor, me entrego bajo las poderosas manos tuyas y adoren al Señor. Y eso se llama carácter. A mí me gusta ver las gentes con carácter porque Santiago dijo que un hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No se puede contar con una persona así, ni puede ser líder de una iglesia, porque inmediatamente que cualquier afección, un conflicto ahí mismo termina todo y ya, y se va de la iglesia. Hay gente que en una iglesia que cambian mucho. A mí me gusta ver una persona que fácilmente se pasa un año el mismo ahí, con problemas, ¿sabes? Que cambian mucho. Un día están bien, otro día están rebeldes, otro día. Una persona así no se puede contar, porque es un danger, un peligro. Es un peligro. Depende mucho del humor y de cómo se sienta y cómo le pasan las manos. Hay personas que cuando si le dan una oportunidad se pone alegre, si no se la dan, y siempre están jugando como al policía bueno, el policía malo, al gato y al ratón. Entonces en esas áreas, en mi vida personal, porque yo he trabajado mucho ahí conmigo, porque yo soy muy emocional también. Yo trabajo, el Espíritu Santo, pero yo lo he diagnosticado, no, yo voy a corregir eso. Yo mismo así, yo voy a corregir eso. No como que me pongo de mal humor, voy a corregir eso, que no me afecte en nada con la iglesia, y se avance, es hermoso ese carácter, como los apóstoles y muchos siervos que han tenido ese carácter. Entonces, amados, yo les dije que la total depravación del hombre producto del pecado, el contagio de su pecado alcanzó. Yo creo que este estudio la semana que viene yo lo termino ya para corregirlo y enviárselo. Alcanzó inmediatamente a todo el hombre sin dejar libre ninguna parte de su naturaleza, sino más bien viciando todo poder y facultad del cuerpo y del alma del hombre. Esta manifiesta corrupción del hombre se enseña claramente en la Escritura. Génesis 6:5, vamos a verlo. Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Tremendo texto ese, Génesis 6:5. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de un hombre que era perfecto a lo primero. Era de continuo solamente al mal. Y una palabra, pero muy fuerte aquí. A mí me gusta meditar mucho en la palabra cuando la leo. Génesis 6:6. Y se arrepintió Jehová. Usted sabe que Jehová no se arrepiente. Él tiene cero emoción. Pero Dios, a través de la Biblia, el Espíritu Santo, se revela como una persona. La persona del Hijo, la persona del Padre y la persona del Espíritu Santo. Cuando yo oro, no es lo mismo en público que personal. A veces yo al Dios por la mañana le digo, buen día, Señor. Una persona es mi amigo. Yo hablo con Él. Y me gustan las oraciones así. Yo sé cuando me siento orando el aire. Yo he orado el aire. A mí no me gusta orar el aire. A mí me gusta a veces cuando alguien está enfermo, diga, mira, ay Señor, estamos aquí, por favor, como un diálogo, aunque sea con texto, etcétera, como un diálogo, porque es una persona y edifica más y yo lo siento que hablo con él. Entonces, hay un lenguaje que le llaman los teólogos antropopático. Ese es un lenguaje antropopático. Él no se arrepiente.
Hay que ser consistente con la Biblia. Presentar a Dios con emociones. Ese lenguaje se llama, me llegó a la mente porque lo dimos un estudio aquí una vez, antropopático. Hay otro lenguaje que es el antropomórfico, que es presentar a Dios y vio el brazo de Dios, vio la espalda, como Moisés antropomórfico. Ver a Dios, cualidades anatómicas, le vio el rostro, yo quiero ver tu rostro. Pero recuérdese que Dios es espíritu, aunque se hizo carne, porque Cristo, el Salmos 2 dice que fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. El primer engendrado fue Cristo, y ahí Cristo se hizo carne, Él se encarnó en Jesucristo. Pero la naturaleza original de Dios es espíritu. Entonces, presentar a Dios con emoción, la Biblia como lo revela como una persona y para que nosotros le sirvamos. Él dice, dice tu amigo, tu padre, tu hermano mayor, una persona. Hay teólogos que ponen a Dios como un viento, un fantasma. No, así Dios no edifica ni va a tener un buen desarrollo espiritual. Mi compañero, mi amigo, el momento que estoy enfermo, digo, Señor, yo no entiendo esto, no sé qué está pasando, por favor, estoy desesperado. Y el momento que yo he hablado con Dios en privado, que ni mi esposa lo puede escuchar y no lo puedo decir aquí en público, y le he dicho cosas a Dios muy delicadas, pero no estoy hablando de blasfemia. Digo, Señor, yo no sé si yo puedo vivir con esto, pero dame fuerza, dame poder para vencer. Pero hablando como una persona. Entonces aquí dice que se arrepintió. Ese es un lenguaje antropopático, presentar a Dios con emoción. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió. Otro lenguaje antropopático. Le dolió en su corazón. Usted sabe que el primer mundo, hermanos, en el diluvio, esos fueron los del diluvio, fue destruido. Solamente sobrevivieron Can, Sem y Jafé, las esposas de ellos, y Noé con su esposa, 8 personas. Y de cada animal una pareja en el arca de Noé. Pero ese primer mundo, ¿por qué? Por la maldad. Y después no fue que se arregló el mundo, hermanos. Cuando las próximas generaciones que vinieron, porque inmediatamente cuando cambió la desnudez de Noé que se embriagó, y ahí estaba la misma maldad. Y ya Dios dijo, no, pero yo voy a tener, cada generación voy a tener que destruirla, el pecado. Y Dios lo que dijo, dije, no, ya yo he visto que los pensamientos del hombre siempre son de continuo al mal. Miren las guerras que... Es difícil que no haya guerra. No se pueden reconciliar. Es la maldad, el pecado. Todavía Israel en Palestina son problemitas, hermanos, que como dice un refrán, hablando la gente se entiende, pero no pueden reconciliarse. Mire Rusia y Ucrania. Mira cómo está en Venezuela y Estados Unidos. No se puede reconciliar. Una guerra tan sencillo, solamente un diálogo y ya. Pero todo es por poder, supremacía. Por eso el pecado. Eso no se puede obviar. Hasta portarse bien es tan difícil, amados. Como yo decía hace un ratito, hay gentes que se sienten bien así, saben que están solos, saben que todos los familiares lo han dejado, los primos, el papá, la mamá, enemigos de Raimundo y todo el mundo, y siguen caminando, y no se examinan, ni se preocupan, se les cauteriza la conciencia. ¿Qué pasa? Pero yo no sé usted, Dios hizo al ser humano para vivir en un entorno saludable, tener buenos amigos, no hay algo más hermoso, siempre, si no con todo el mundo, desahogarse con alguien. Como dijo Salomón, que un buen amigo es mejor hasta con un hermano, el amigo cerca, una iglesia saludable, eso es hermoso el entorno.
que tú sientes ese amor. Eso es proteína y vitamina para el cuerpo, cuando usted ve ese amor de los hermanos. Pero una persona vivir todo el día rabioso y sin amistad y sin nadie, porque nadie puede convivir con él o con ella, lo han dejado solo. Y no se para un día en la brecha, yo voy a cambiar. Se puede cambiar, pero es la maldad. Tan difícil hasta para hacer algo bueno. Gracias a Dios que nos ha dejado el Espíritu Santo. Pero a veces hasta con el Espíritu, amados. Como yo le llamo uno, le llaman los filósofos vendetta entre familias. Hay familias que, yo no sé cómo usted lo ve, pero uno dice de que la maldad. Pero hermano, usted sabe lo que es un hermano biológico. ¿Sí? En mi país dicen una palabra, pero es, ¿cómo es, Ricky? Una palabra, echarle vaina al otro. ¿Ha escuchado eso? Reprendo. Pero un hermano biológico que tenga algo material, una adquisición, y se lo estruje al otro hermanito en la cara, ¿no? Que yo he prosperado más que tú. Y hay familias que se la pasan y no se dan cuenta en una vendetta, una pelea, a ver cuál progresa más, cuál tiene la mejor casa. Y son familias. Y se dicen que son unidos y se aman. Se aman, hermanos. Porque yo no sé usted, como uno lo ve eso como común. Pero hermano, yo venir aquí a ustedes a estrujarle algo en la cara que yo haya adquirido material. Pues los pastores están así. Cuando tú tienes una iglesia no muy bonita, de mármol, excelente, a ti te da vergüenza en una reunión de pastores. A mí me daba antes, cuando no teníamos local, decir que vengan a mi iglesia porque esas gente nada más hablan de palacios y castillos, porque se levantan castillos aquí. Y a veces hay familias así en estos tiempos que compran un coche y es pensando en el otro. No, este va a ser mejor que... Y hermanos biológicos, primos, tíos. No, que yo fui a Dubái para echárselo en la cara a todo el mundo. Oye, a Dubái. No, que mis vacaciones yo hice esto. Mira el carro que tengo. Eso no es amor. Entonces eso es muy común. Como exhibir los logros, las adquisiciones, los títulos. No, que yo sé más que tú, que yo toco mejor que tú. Eso es la maldad. Y para el ser humano con el pecado de hoy en día, con el internet, portarse bien, hermanos, es como extraño ya. Ya es extraño que uno vea, la prensa se está destruyendo, despedazando, los políticos despedazando. Por eso siempre la oración del cristiano, guárdame, Señor, de este mundo malo y perverso. Resultado, el pecado, traición. A veces a mí me ha pasado que yo veo un lugar y yo digo, oye, pero ¿y cómo que yo le caí tan bien a este? No, pero eso es Dios. Porque en este tiempo, como están las gentes dañadas, hay mucha envidia, enojo, ira, resentimiento. Por eso siempre hay que pedirle a Dios, guárdame, guárdame, Señor, en el caminar por este mundo. De ser un hombre, una mujer contencioso, rencilloso, guárdame de la ira, etcétera, etcétera. Pero el resultado fue el pecado aquí, el primer mundo, Dios tuvo que destruirlo. Y después la próxima generación siguió el mismo camino, no fue que se arregló mucho el pecado. Hay algo que está destruyendo al ser humano hoy en día, que es la envidia y la vanidad. Porque yo no puedo vivir la vida así, amados. Digo, no, yo tengo que lograr algo, es para que el otro vea. Dios mío, eso es odio. O para que mi familia vea lo que yo logré.
Y eso ha bautizado las iglesias con el evangelio. ¿Pero por qué? El evangelio de la prosperidad. Las iglesias tienen una guerra, una competencia. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene más miembros? ¿Quién tiene la iglesia más grande? ¿Quién tiene el mejor teclado? Ellos exhiben los teclados. No, que este teclado que tenemos aquí costó 6,000. Este es de aquel. Este es el último, la mejor guitarra. Y todo es competencia en la adoración, que somos más profesionales que tú. El pecado. Salmos de David, hablando de la total depravación del hombre. Salmo 14:1. Este salmo de David, hermoso, que lo citó también el apóstol Pablo. Salmo 14:1. Estamos hablando de la total. Recuerda, hermano, que la total depravación del hombre, el hombre perdió la facultad espiritual, pero el hombre impío allá afuera, Dios le puso una conciencia y una razón y le escribió las leyes también en los corazones. El hombre tiene potencial para ser un malvado, pero también para portarse bien, porque tiene una conciencia. Total depravación, algunos teólogos dicen que perdió toda capacidad de hacerle bien. No, el hombre la tiene, hermano. Hay hombres inconversos que se han quedado con esa sola esposa y mujeres inconversas con ese solo esposo, porque Dios le puso la ley en el corazón y le puso una razón y la conciencia. Total depravación es espiritual, que la perdió, ahí sí la perdió toda. Hay que ponerme el espíritu y resucitarme. Porque algunos teólogos dicen no, que el hombre, no, eso no son coherentes. El hombre tiene. Yo he visto gente allá afuera que se porta mejor que un cristiano. Porque Dios le puso una conciencia y la razón. El hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo. Hasta este sicario de Colombia, Pablo Escobar, él sabía lo que era bueno y lo que era malo. Usted me diría, Pablo Escobar, reprendo al diablo, ¿verdad, Ricky? Pero hermano, yo no he visto mejor padre que Pablo Escobar. Pregúntenle a los hijos, él tiene 2 hijos. La hembra es más sabia, eso es sabiduría. El varón no, el varón siempre está en la televisión, en Colombia, en Argentina, Chile, anda por todas partes. Pero la hembra no, la hembra nadie la ha visto. Y es una joven, una mujer. Es mejor así. Creo que la esposa de Escobar, pero ese hombre, hermano, es un sicario, psicópata, no tenía sentimiento, psicópata. Pero, hermano, no, usted no podía tocar a la mujer. Tenía algo, ¿sí o no? Porque la mujer dice que será el mejor esposo del mundo. Oye. ¿Y cómo fue que la DEA y en la Fuerza Armada de Colombia le agarró? Él va a llamar a la esposa, porque que el hermano era loco con la familia y con los 2 hijos que tenía, el varón y la hembra. Y huyendo, fue un día que le interceptaron la llamada, fue llamando a la esposa, ponme el nene, porque eso no se puede, hay que ver la realidad. Amaba a su familia, un psicópata, porque Dios le puso algo al hombre, amado, algún sentimiento le queda. O sea, que la total depravación hay que explicarla bien. No, porque los teólogos dicen en la total depravación que no hay quien haga el bien. Pablo no se refiere a eso en Romanos. Que ni siquiera uno, no, el hombre con el pecado y todo se quedó, hermano, sabe lo que es bueno y lo que es malo y tiene facultad. Y más en un entorno, en una crianza, en el hogar, ahí que forman los Frankenstein. Un niño no lo cría lleno de amor y vas a amar sin tener el Espíritu Santo. Y va a ser una persona de ética, de valores, de principios, a diferente que lo crían en un cabaret, en un barrio. Yo siempre he dicho que si yo me hubiese criado, yo me crié, fue un barrio y salí de ahí como a los 22 años. Después nos mudamos a un lugar más tranquilo, que era donde vivía también Claribel y Paola. Nelisa vino de Venezuela, fue volando de ella.
Entonces, ahí era más tranquilo, ya La Fruta se llamaba. Pero yo me crié en un barrio que se llamaba Villa Consuelo, que no me decía, no me gustaba, era el más malo para ese entonces. Pero si yo me hubiese, hasta los 21 años o 20, si yo me hubiese criado en un sitio más tranquilo, hermano, yo hubiese salido un angelito casi, pero yo salí un diablito de ahí. Pero hermano, ¿y cómo yo iba a portarme bien en un barrio así? Donde yo vivía, en la esquina que yo vivía, cuando mi esposa, como con 19 años, ella entró y fue sola, yo le dije, tú viniste sola aquí, no me hagas eso más. En todas las esquinas le llamaban zona Apache, porque estaba lleno de letreros. La zona Apache, territorio abandonado, sal si puede. Y cuando ella tenía amores conmigo, me visitó un día y fue solita a ese barrio. Digo, no, mi hija, para entrar aquí hay que entrar con un tanque, con una K-47, no entre aquí así. O conmigo, que a mí me conocen ya. Porque yo estaba metido ahí mismo, en la boca del lobo. Y yo siempre decía, digo, oye, pero miren, yo salí de ese barrio y salí bueno, hermano. Imagínate que me hubiese criado un ángel. Yo no soy bueno, entiendan que es un chiste. Pero hermano, de ahí no se podía. Jesucristo se crió en Nazaret. Pero ya se fue Jesús porque quería enseñar algo. Que de Nazaret nunca salió un profeta. Y salió lo más grande que ha pasado este mundo. El Salvador del mundo. Pero él lo quiso así, criarse en Nazaret. Parece que a mí me criaron, fue un barrio el más malo para ese entonces, ya no. Pero que el entorno, el ambiente, ¿cómo que no ayuda? El hogar, ¿cómo que no ayuda? Cuando un niño ve a sus padres, aunque no sean cristianos, ve ética, valores, principios, ese niño va aprendiendo. El amor, ve que se aman los padres, no escucha malas palabras. Hay hogares que lo que tú escuches es San Antonio. Y muchas malas palabras, la mujer, el hombre. El niño va escuchando, el niño se cría así, no dice una mala palabra. Y cuando le escucha por ahí se asusta. Pero que eso tiene que ver mucho, la crianza y el entorno donde uno, el ambiente se hace, hermano. Hay iglesias que usted no puede estar ahí. Porque hay mucha maldad y envidia, egoísmo. Porque se ha hecho ese ambiente. Que el ministerio, que cuál es que predica mañana. No, que yo voy a tocar mejor que este, porque ese es el ambiente, eso es lo que se predica. Yo vi el domingo, me perdonan decir eso público, un pastor, hermano, y yo le cogí yo cogí el reloj, déjame ver, 40 minutos hablando de la iglesia y de él. Hermano, mire, un hombre como con 80 años. Entonces ellos empiezan a darle, mire que yo soy hijo espiritual de ese apóstol que está ahí. Y usted sabe, hermanos, el hijo espiritual de ese hombre no es cualquiera. Pero un hombre mayor con una iglesia, ¿qué es lo que tiene que estar diciendo, pasándole la mano tanto el apóstol? Parece que le da buen salario, yo digo, eso le tienen que estar dando. Entonces yo le puse el mismo nombre a mi iglesia allá en Chile que esta, porque yo soy hijo de esta casa. Y todavía tenía media hora y no había hablado de Cristo. Digo, pero Dios mío, de él. Y aunque usted me vea a mí así, hermano, porque el Padre mío espiritual mío es profeta y él me ha transmitido el don profético. Digo, pero Dios mío, ¿dónde está Cristo? Y le calculé con el reloj como 35, 40 minutos. No ha hablado, no había empezado la prédica. Digo, ¿y qué pasa? Hablando de la iglesia, que esta iglesia es sacerdotal, esta iglesia es apostólica, esta iglesia es una señal, esta iglesia es profética. ¿Quién te ha dicho, hermano, que la iglesia, que esta iglesia es señal o aquello, etcétera, etcétera? La señal ya fue dada, la del profeta Jonás. Dijo Jesús, así como Jonás duró 3 días, 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre. La señal es Cristo, hermano, no la iglesia. Toda la concentración en Babilonia era la estatua.
Y a Israel, cuando Moisés fue al monte, al Sinaí, a recibir el decálogo, se concentró en el becerro y le dijeron, este fue el becerro, y adoraron un becerro y danzaron alrededor del becerro. Cómplice Aarón, que fue que edificó ese becerro, un burro. Le dijo a Aarón, oye Aarón, hermanos, debe todas las prendas, hizo un becerro. Dijeron, este fue el becerro que te sacó de Egipto. Y así está la iglesia adorando becerros. Y hablan de todo menos de Cristo. Dice el Salmos 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hablando de la total depravación del hombre. Se han corrompido producto del pecado. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Salmo de David, sabiduría. Todos se desviaron. Esa es la total depravación del hombre. Pero entiende, hermano, en el contexto hay gentes que hacen el bien, entienda ahí. Está hablando ahí el estado espiritual que cayó el hombre, una decadencia espiritual. Aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. Hay gentes que hacen lo bueno, entienda. Porque ese es el problema de los teólogos, que ellos dicen, se contradicen, de que no, pero que nadie puede hacer el bien. Hermanos, eso es lo que más hay gente. Hay más malos que buenos, pero hay gente que no son cristianos que se comportan bien. Ahí está hablando un estado espiritual, David. Ahí está hablando un lenguaje extremista, lo malo, el daño que hizo el pecado. Pero hay gente que hacen el bien. No hay ni siquiera uno, Reina Valera 60. Salmo de David, el mismo contexto, 53. Vamos a buscarlo rapidito. Salmo 53, versículo 1. Bendito el nombre del Señor. Más o menos parecido aquí. Dice David. Dice el necio en su corazón, 53:1. No hay Dios. Se han corrompido. E hicieron abominable maldad. Ese fue el resultado del pecado. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Espirituales ahí. Porque el hombre puede hacer el bien, tiene la capacidad. Una decadencia, el hombre murió por el pecado. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. A eso que le llaman los teólogos, total depravación del hombre. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. El mismo salmo, David lo repite en este salmo. Aquí Romanos habla de los dos salmos de David. Vamos a buscarlo, Romanos 3. Estamos hablando como resultado del pecado, la total depravación del hombre. El hombre se dañó por el pecado. Por eso tantos conflictos y traiciones y engaños. Romanos capítulo 3. Aquí David tiene en el corazón estos salmos y le agrega algo más. Pablo a los romanos tiene el Salmo 14:53 en la mente y le añade algo más aquí. Pablo citaba mucho los salmos. En Romanos 3, a eso que le llaman los teólogos como resultado del pecado, la total depravación del hombre. Romanos 3:10, como está escrito, mire, tremendo texto. No hay justo. Esa es una depravación espiritual. Siempre tenga eso pendiente, que el hombre tiene capacidad, no que la perdió toda. Es una muerte espiritual. Ni aún uno. Justo, eso está claro. No hay, el único fue Cristo, y con la justicia de Cristo ya nosotros somos justos. Pero ahí en la muerte espiritual. No hay quien entienda, eso es espiritual ya. Pero el hombre tiene muchas facultades para portarse bien.
Le dijo ahorita que hasta ese psicópata de Colombia amaba a la esposa y él tuvo muchas amantes, pero él decía, no quería hijos con ninguna y no tuvo más hijos. Y que esos son mis dos hijos del hogar, decía él. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles en lo espiritual. No hay quien haga lo bueno. Hay gente que se hace lo bueno. Hay que entender bien el contexto. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto, aquí le añadió Pablo más. Es su garganta. Hermano, cuando nosotros a veces vemos hombres y mujeres en estos tiempos que uno dice, sepulcro abierto. Es un sepulcro. Cuando hablan, las cosas abominables que dicen. Yo he visto políticos hablando y me llega ese texto,